En las profundidades del bosque de Sherwood, lejos de las rutas conocidas y oculto por la espesa niebla que lo envuelve como un eterno manto, yace el pueblo de Elden. Un lugar que, a simple vista, podría parecer otro pintoresco rincón de Inglaterra, pero que entre sus sombras esconde historias que helarían la sangre del más valiente. La historia comienza con los Sinclair, una familia que se mudó a Elden buscando un nuevo comienzo. La familia estaba compuesta por Thomas, el padre, Meredith, la madre, y sus dos hijos, Eliza y pequeño William. La casa que habían adquirido era una antigua mansión en el límite del pueblo, conocida entre los lugareños como la Morada del Susurro. Se decía que la casa estaba maldita, que aquellos que vivían allí eran consumidos por la desgracia, pero los Sinclair, escépticos y prácticos, desestimaron estas advertencias como simples supersticiones. Al principio, todo parecía normal. La familia se adaptaba a su nueva vida, y los niños exploraban los rincones polvorientos y los vastos terrenos de la propiedad con la curiosidad propia de su edad. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaron a suceder cosas extrañas. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, susurros apenas audibles en la noche y sombras que se movían por el rabillo del ojo. Una noche, Eliza despertó al escuchar lo que parecía ser el llanto de un bebé proveniente del ático. Pensando que podría ser su hermano pequeño, subió a investigar, solo para encontrar el ático vacío y sumido en un silencio sepulcral. Al regresar a su habitación, pasó por el retrato de la familia Blackwood, los antiguos propietarios, y sintió como si los ojos de la pintura la siguieran. Los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores. Thomas y Meredith empezaron a notar cambios en el comportamiento de sus hijos. Eliza estaba distante, pasaba horas mirando hacia el bosque desde su ventana, y William hablaba con amigos imaginarios que, según él, vivían en la casa. Decididos a encontrar una explicación lógica, Thomas investigó la historia de la casa y descubrió que los Blackwood habían sido una familia distinguida, cuya línea había terminado abruptamente en una tragedia hace un siglo. Una noche, la casa se incendió, y todos los miembros de la familia perecieron entre las llamas. Los rumores decían que el incendio había sido intencional, el último acto de un pacto oscuro, pero nada había sido probado. La atmósfera en la Morada del Susurro se volvió cada vez más opresiva. Meredith, una vez escéptica, comenzó a temer que algo maligno acechaba a su familia. Una madrugada, encontró a Eliza en el jardín, hablando sola. Al acercarse, escuchó a su hija susurrar: «Ellos quieren que se lo devuelva. Dicen que nos pertenece». Cuando Meredith preguntó quiénes eran ellos, Eliza solo señaló hacia la oscuridad del bosque. La tensión alcanzó su punto máximo una noche de tormenta. Los Sinclair estaban reunidos en el salón cuando un rayo iluminó la silueta de una figura al otro lado de las ventanas. Corrieron a cerrar las contraventanas, y fue entonces cuando los susurros se hicieron claros, llenando la casa con voces que suplicaban, amenazaban y reían. La familia se refugió en la biblioteca, el único lugar que parecía estar libre de las presencias que ahora infestaban la casa. Fue allí donde Thomas reveló lo que había descubierto sobre los Blackwood y su trágico final. Con cada palabra, la temperatura de la habitación descendía hasta que su aliento se convirtió en vapor. De repente, la puerta se abrió con un estruendo y las voces se silenciaron. En el umbral, bañada por la luz de los relámpagos, estaba la figura de una mujer, vestida con ropajes de otra época, sus ojos vacíos fijos en los Sinclair. Era Lady Margaret Blackwood, la matriarca de la familia cuya trágica muerte había sellado la casa con una maldición. Con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, ella habló: «Han perturbado nuestro descanso, ahora deben pagar el precio». Los Sinclair, paralizados por el terror, apenas podían creer lo que veían. Lady Margaret avanzó hacia ellos, extendiendo sus manos huesudas, y en ese instante, la biblioteca se llenó de los espíritus de los Blackwood, cada uno con su propia historia de desesperación y locura. Thomas, reuniendo cada ápice de valentía, se adelantó y enfrentó a Lady Margaret. Le suplicó por la vida de su familia, ofreciéndose a sí mismo a cambio. Lady Margaret se detuvo, y por un momento, su rostro reflejó una tormenta de emociones humanas.
reveló entonces que la maldición de la casa no era su elección, sino el resultado de un pacto oscuro hecho por su esposo, quien buscaba la inmortalidad a cualquier precio, incluso si eso significaba la perdición de su familia. Con la verdad al descubierto, los Sinclair entendieron lo que debían hacer. Juntos, buscaron en la casa el artefacto que el patriarca Blackwood había utilizado para sellar el pacto, un antiguo libro de magia oscura que estaba escondido en un pasadizo secreto detrás de la biblioteca. La tormenta arreciaba afuera, como si las fuerzas de la naturaleza misma se opusieran a lo que estaban por hacer. Con el libro en sus manos, y bajo la guía de Lady Margaret, quien deseaba liberar a su familia de la maldición tanto como los Sinclair deseaban salvarse, realizaron un ritual para romper el pacto. A medida que recitaban las palabras antiguas, el viento y los truenos se intensificaron, sacudiendo los cimientos de la casa. Los espíritus de los Blackwood se congregaron alrededor de la familia, sus rostros ya no mostraban odio, sino esperanza. Con el último verso del hechizo, el libro ardió en llamas que no consumían, y un grito desgarrador se escuchó por toda la casa, un grito que marcaba el fin de la maldición. Cuando el silencio finalmente cayó sobre la morada del susurro, los espíritus de los Blackwood se desvanecieron, liberados al fin. Lady Margaret miró a los Sinclair una última vez, sus ojos mostrando algo parecido a la gratitud, antes de desaparecer con los primeros rayos del amanecer. Los Sinclair sobrevivieron a esa noche, pero sabían que la morada del susurro nunca podría ser su hogar nuevamente. Dejaron Elden poco después, llevándose consigo las lecciones aprendidas y la certeza de que algunas historias, aunque parezcan solo leyendas, tienen raíces en verdades oscuras. La casa se mantuvo en pie, un recordatorio silencioso de la noche en que los vivos y los muertos se unieron para enfrentar un mal antiguo. Y aunque los nuevos habitantes del pueblo escuchan la historia con escepticismo, evitan el bosque al caer la noche, pues dicen que, a veces, los susurros aún se pueden escuchar, llevados por el viento, contando la historia de los Sinclair y la maldición de la morada del susurro.